En primer lugar, me gustaría muchísimo agradecer la organización de esta Trobada de Estudiantes de Cataluña y sobre todo por los testimonios que habéis presentado. Hablo un poquito de mí, soy gitana, obviamente, y actualmente estoy estudiando el primer año de biomedicina. Afortunadament, investigadors com Ramon Fletxa i d'altres investigadors des de les evidències científiques han demostrat que l'educació sí que té un paper transformador i que pot transformar el futur del nostre poble i la realitat de diferents col·lectius vulnerables que han estat discriminats al llarg del temps. Estem aconseguint canviar la història i el futur del nostre poble a través de l'educació. La idea de estar aquí era simplemente dar un paso hacia adelante. Llevamos 20 años de recorrido intentando buscar un camino en la educación donde tengamos barreras de límites las mujeres gitanas y queríamos celebrar esta 18ª Trobada aquí en la universidad para que ese camino lo hagamos juntas y buscamos juntas que no haya límites para las mujeres gitanas. La idea principal de nuestro grupo es llevar un espacio como este en colegios y institutos. Un gitano y una gitana que llega a la universidad sea algo normal, que no sea una excepción, que sea algo normal. Eso es lo que tenemos que conseguir. Porque aunque ha habido muchas mejoras, queremos que tenemos que trabajar más con padres, con profesores y con los estudiantes y hasta que los referentes también puedan hablar y hasta llegar al punto de que existe una media que sea gitana sea normal. La presencia de la mujer gitana en centros y diferentes espacios educativos es muy importante para que los niños y niñas se puedan sentir más acogidos. La escuela que enseñamos es más humana, familiar, que se explica la cultura gitana y en la escuela habla de tú a tú, la familia. Las gitanas queremos lo mejor para nuestros niños y que los profesionales